Eh, este, recuerden, por favor, que si tienen alguna inquietud, alguna duda, si necesitamos ampliar algún aspecto de lo que hasta ahora hemos discutido, entonces yo creo que es un buen momento para que usted vaya colocando allí sus preguntas. Aquí estoy viendo una que las vamos a hacer apenas vuelva a nuestro hermano. Afectó su posición de apoyo a los príncipes en contra de los campesinos y perfil que adoptó Lutero después de la masacre. Uno de los que apoyó, digamos, el tema político después de Federico el Sabio fue Felipe de Hesse. Él fue uno de los que estuvo, digamos, vinculado en la Dieta de Spira y también estuvo vinculado en la Confesión de Augsburgo. Digamos que estuvo ahí como liderando la causa o estuvo al mando del asunto político en ese momento. Uno de ellos era ese, Felipe de Hesse. Pero yo creo haber leído más, creo que eran como 3 o 4 príncipes alemanes importantes que siguieron esa causa. Aquí está Felipe de Hesse, que era landgrave. Participó en la Liga de Esmalcalda. Pero no me aparecen otros hombres. A ver. Sí, el que más se repite acá en este libro es Felipe de Hesse. Ese era como el hombre más, de los más importantes en la causa política. Si encuentro los otros nombres de los príncipes alemanes, te los envío para que los compartas. Excelente. Pregunta alguien, ¿afectó su posición de apoyo a los príncipes en contra de los campesinos? Me imagino que el perfil que adoptó Lutero después de la masacre. Si esa no es la pregunta, hermano, me aclaras, pero creo que lo que estoy diciendo, lo que dice el hermano Oscar, es que si el perfil de Lutero fue afectado por la posición de apoyo a los príncipes alemanes contra los campesinos. Sí, evidentemente fue afectado más por el pueblo, o sea, el pueblo vio a Lutero en cierta manera como una especie de burócrata, en algún sentido, el pueblo, más el pueblo. Los príncipes no, obviamente, pues Lutero era su líder y su mano derecha, incluso su consejero, y las personas que estaban en una posición, digamos, económicamente, un estrato medio, por llamarlo así, también se veían representados en Lutero porque Lutero era de ese estrato, o sea, era un hombre de clase media. Pero los más pobres, tras la masacre de los campesinos, sí vieron en Lutero, muchos de ellos no veían ya a ese líder que había iniciado la reforma en 1517. Sin embargo, como yo les decía, el apoyo de los príncipes es lo que hace que la reforma en Alemania continúe, porque de verdad que tener al Estado de tu parte, o sea, el Estado apoyando la causa, independientemente que en algunos sectores o comunidades más pobres no vieran a ese Lutero como el mismo que había iniciado, pues la reforma no se iba a detener. Quizá el nombre de Lutero sí se iba a poner en duda en algunos momentos y en algunos sectores, pero como todo. Es decir, hay
quienes están de acuerdo contigo en todo, quienes difieren contigo en algunas cosas y quienes difieren contigo en todo, como todo. Y así mismo le pasó a Calvino y a Zwinglio. Entonces, yo creo que es normal dentro de todo este asunto que estamos conversando. Alguien pregunta, ¿qué peso se puede atribuir a Lutero en las guerras campesinas? Me imagino qué responsabilidad puede haber tenido Lutero con respecto a la ideología que asumieron los campesinos en ese momento. Yo creo que fue una mala interpretación de las enseñanzas de Lutero, porque por lo menos Thomas Monser, quien lideró una de esas causas, de esas empresas contra el catolicismo romano a través de la iconoclasia y a través de algunas experiencias místicas, eso no fue luterano, porque Lutero incluso nunca quitó las imágenes. O sea, dentro de su proceso de reforma no vemos a Lutero como un iconoclasta. No, yo no puedo decir que Lutero fue un iconoclasta, o sea, que Lutero en algún sentido estimuló, animó a que sus discípulos fueran iconoclastas. Incluso cuando Lutero escribe las 95 tesis, él no fue el que las copió. Quien las copió fueron los estudiantes de Wittenberg, ellos fueron los que las propagaron. O sea, Lutero nunca incentivó eso, ni tampoco la revuelta de los campesinos, ni tampoco la forma de interpretar las escrituras de manera espiritualista. Yo creo que es una mala interpretación de sus discípulos. Y un punto más, la revuelta campesina se empieza a dar mientras Lutero está en el castillo de Warburg. O sea que Nuevo Testamento. Traduciendo el Nuevo Testamento. O sea que recuerda que Lutero sale del castillo de Warburg precisamente para sentarse en la mesa con los líderes de la revuelta que ya estaba en proceso y explicarles y convencerlos de que no era así. O sea que yo creería que es una mala interpretación de sus líderes aprovechando que Lutero estaba en el castillo de Warburg para sacar partido de sus intereses políticos. Entre 1529 a la muerte de Lutero, ¿cómo se desarrolló el tema de la iglesia protestante? ¿Cómo se vivió? ¿Lutero se mantuvo en una iglesia o por las guerras tuvo que moverse a otros lugares? ¿Cómo se dio la iglesia en ese momento? Porque entiendo yo que Lutero estaba físicamente en un lugar y amplió la pregunta y me imagino que había otros pastores, otros líderes liderando la iglesia en los diferentes territorios de los príncipes alemanes. Así es, Lutero se mantuvo en la Universidad de Wittenberg, es lo que conocemos por la historia. Se da el coloquio de Manderburgo en 1530-31, que es su conversación con Zwinglio. Y a partir de ahí en adelante, Lutero se mantiene en Wittenberg como académico y como pastor de la iglesia de Wittenberg. O sea, él se convierte en el pastor y en el gran académico de la universidad. Y va a pasar el resto de su vida allí, hasta su muerte. Ahora, también se conoce por la historia que Lutero tenía la costumbre de visitar las iglesias. Él acostumbraba a visitar algunas iglesias dentro de los principados alemanes y acompañar a los pastores, digamos, en ese proceso ministerial. Pero entonces esa fue como la vida de Lutero después de 1530 en adelante. Pasó en la Universidad de Wittenberg, pasó como pastor en la Catedral de Wittenberg y pasó apoyando a otras iglesias dentro de los principados. Él se volvió como una especie de consultor. O sea, todos venían a él a pedir consejo. Todos venían a él. Si era un asunto político, venían a Lutero. Si era un asunto teológico, venían a Lutero. O sea, todo, se volvió como una especie de consultor, más que como ese líder arrojado que empezó en 1517, metido en asuntos políticos, en guerras y en cosas. Ya no era tanto ese Lutero, sino que era más un consultor donde todo el mundo lo tenía como referente
y le iban a preguntar cosas políticas, teológicas, y Lutero escribía, daba consejos, decía qué debían hacer. Entonces, esa fue más la posición que toma Lutero a partir de 1530. Incluso cuando tú lees los libros de historia, pasa algo muy interesante, y es que la historia, después de 1530, los libros de historia, después de 1530 en la vida de Lutero, pasan de tener capítulos así a tener capítulos así. Es muy notorio en casi todos los libros de historia que se leen sobre la vida de Lutero. Una pregunta más, mi hermano. Hablamos de una de lo que fuera la obra de los escritos de Lutero más importantes, que fue el libre arbitrio o de la libre voluntad, y el servo arbitrio de Lutero. Ajá. Y el contraste con lo que escribió Erasmo de Rotterdam. Y hiciste una conexión histórica en el desarrollo del dogma entre Lutero y Agustín, y pudiéramos hablar de una conexión entre Erasmo y el semipelagianismo, por decirlo de esta manera. Pero estamos hablando de 10 siglos de historia, porque estamos hablando del siglo XVI al siglo V aproximadamente. Entre ese periodo histórico, estamos hablando de estos dos hombres, pero estamos hablando de un salto que pareciera inmenso en la historia para hablar de este desarrollo dogmático. En ese periodo, que es lo que conocemos como la iglesia medieval, y a la que pocas personas se dedican con seriedad en la parte del desarrollo dogmático, ¿qué pudiéramos hablar de figuras representativas o de escritos representativos en ese periodo histórico de este tema tan crucial en el tema de la soteriología? Pues mira, realmente el agustinianismo fue lo que podríamos decir que marcó la historia en cuanto a la soteriología desde el siglo V en adelante. El catolicismo romano, a partir de ahí, sigue a Agustín, dicen ellos, siguen a Agustín. No obstante, en el sínodo de Orange, que se dio en el 518, se ratifica la condena al pelagianismo, se acepta la sola gracia en la salvación y se niega el predestinacionismo agustiniano, que hasta ese momento era confundido con el fatalismo estoico. ¿Qué quiero decir? Que a partir del sínodo de Orange del año 518 en adelante, el catolicismo romano empieza a construir su propia soteriología, con base en las enseñanzas de San Agustín. Aunque hoy el catolicismo romano diga somos agustinianos, ellos deben reconocer que construyeron su propia soteriología a partir de Agustín. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos a la escolástica y estudiamos a hombres como Pedro Lombardo, como el mismo teólogo francés Pedro Abelardo, como el mismo Anselmo de Canterbury, como el mismo Tomás de Aquino, como el mismo San Buenaventura, todos estos hombres en la escolástica en algún sentido diferían en la soteriología. O sea, nosotros no podemos decir que todos los escolásticos pensaban exactamente lo mismo en cuanto a la salvación. No era así. Incluso yo podría decir que Tomás de Aquino era mucho más cercano a Agustín que el resto de los escolásticos en cuanto a la soteriología. Muchísimo más cercano. Pero de resto, cada teólogo escolástico tenía su punto de vista. Por ejemplo, hubo un debate, creo que fue en el siglo X, sobre el predestinacionismo, muy fuerte, donde en ese debate se decide si se sigue la doctrina predestinacionista de Agustín o se sigue el predestinacionismo que el catolicismo romano había construido hasta ese momento. Hay un debate muy fuerte predestinacionista y toman la decisión de seguir el nuevo predestinacionismo. Ese nuevo predestinacionismo se basaba en la presciencia de Juan Cassiano. O sea que el predestinacionismo es un debate que degenera en una doctrina que se hace popular, conocida como predestinación con base en la presciencia. Esa doctrina se va a volver, digamos,
característica en la teología católico-romana hasta los tiempos de los reformadores. No recuerdo exactamente los nombres de las personas que participan en este debate, pero fueron muchos. Son dos escuelas muy fuertes. Incluso hay una herejía que surge a partir del debate y es precisamente un fatalismo, es decir, una especie de hiperagustinianismo, donde ya se habla de una predestinación en un sentido fatalista, donde los seres humanos son elegidos por Dios y Dios es como una especie de dictador, tirano, en una silla, eligiendo y riéndose o burlándose de los perdidos. Incluso para ese debate hubo escritos así como burlescos sobre el tema y caricaturescos de un Dios sentado en un trono, así como perverso. Todo eso se dio por allá en el siglo IX, siglo X, sobre la predestinación. Pero me llama la atención algo. Si tú revisas los escritos en la historia de la salvación en el periodo medieval, son pocos. Son muy pocos. O sea, lo que llama la atención de los teólogos medievales son otros temas. Por ejemplo, la cristología. Por ejemplo, la antropología. En esos temas, los teólogos escolásticos pasan muchísimo más tiempo que en el tema de la salvación. En la historia de la soteriología, muy pocos escritos sobre la salvación, muy pocos escritos, y lo que se dice, se sigue la línea de Casiano, gracia cooperativa, básicamente. Pero no hay mucho que podamos decir en el medioevo como obras exactas que hablen de la salvación como tal, muy poco sobre eso. Excelente. Hermano Wilfredo Peña, vi que tenías la mano levantada ahora. ¿Querías preguntar algo? Bueno, creo que mi hermano Wilfredo, no sé si quería preguntar algo, lo vi con la mano levantada y le abrimos el micrófono, pero no me responde. ¿Quieres hacer una pausa acá, hermano Alejandro, para volver con Zwingli? Sí, vamos a hacer una pausa aquí. Solamente quería mostrarles algo antes de irnos a la pausa sobre la pregunta anterior. Mira esto. En el periodo de en la edad media temprana se dio una controversia sobre el adopcionismo y la controversia sobre la doctrina agustiniana de la predestinación. Y aquí están los personajes. Godescalco es uno de ellos. Los adversarios de Godescalco no estaban de acuerdo con su doctrina predestinacionista y se dan 3 concilios. Chiedi, Valencia y Tusi son los dirigentes de ambos partidos. Es lo que encontramos en la temprana Edad Media. Pero luego vuelve nuevamente, toma lugar ahora el cisma de la Virgen María, el papado, todo el tema político que dejó Constantino. En la escolástica tenemos la Iglesia, tenemos la cristología de Abelardo, la cristología de Lombardo, la expiación de Anselmo de Canterbury, tenemos los sacramentos, la definición de los sacramentos de todos los escolásticos, el concepto de la Iglesia de los escolásticos. Y en el segundo periodo del escolasticismo, lo que llamamos ya Baja Edad Media, nuevamente tenemos el tema de la Iglesia, tenemos teología propia, tenemos cristología, mucha cristología, y hay un asunto sobre la gracia y la libertad humana. Hay una especie de debate, ¿sí? Y ya es un debate más tomista sobre la famosa gracia creata y gracia increata. Es un debate más tomista sobre la gracia de Dios, si es por fe la salvación o si es solamente por obras. Se da ese debate. Luego se vuelve a los sacramentos, se gasta muchísimo tiempo en los sacramentos y ya en la última parte de la Edad Media entra el nominalismo, que yo les decía en una clase. Los historiadores dicen que la forma como Lutero interpretó las escrituras fue nominalista. O sea que
Ya entra el tema de Don Scoto, los nominalistas, su posición filosófica, su criticismo al concepto de Anselmo sobre la redención, la iglesia. O sea, no, realmente soteriológicamente, no, o sea, no quiero decir que no haya, sí, hubo debates y los vimos, pero no ocupa como todo el centro de la producción literaria de los escolásticos, más que todo de la cristología. Ok, podemos ir al break entonces. Alguien pregunta, el libro habla de cada tema, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro que tenías ahí en tu mano? Tengo dos libros, bueno, uno, cuando consulté un poco de la biografía de Lutero, me gusta este libro me gusta. Lutero, Hans Lilje, es la biografía de Lutero. Me gusta porque va como al grano, es decir, va al punto, época por época. Hans Lilje. Este es uno. Otro que yo se los recomendé al principio, de Jean-Merle Daubiné, Historia de la Reforma del siglo XVI. Jean-Merle Daubiné es excelente porque él se enfoca especialmente en la vida de Lutero, específicamente en Lutero. Hay otro que se llama Fisher, que tiene 2 libros de historia y también lo uso mucho. Y el libro que acabo de usar es este clásico. El que lo tiene, yo creo que está listo. El que no lo tiene, pues le va a ser muy difícil conseguir este libro. Muy difícil. Se llama Manual de Historia de las Doctrinas. Tomo 1 de Reynolds Seberg y Manual de Historia de las Doctrinas, tomo 2 de Reynolds Seberg. Si usted tiene este libro, chulió, porque Berkhoff cita a Seberg casi que para todo, lo cita Luis Berkhoff. O sea que este libro me apoyo mucho en temas de dogma, historia del dogma, es excelente. Este y el libro de Berkhoff, historia de, ¿cómo es que se llama? Historia, aquí lo tengo, lo estoy mirando, pero como no veo de lejos. Historia de las doctrinas cristianas, obviamente, claro. Historia de las doctrinas cristianas. Historia del cristianismo. Excelente, mi hermano. Entonces, bueno, ahí tienen un poco de la literatura. Vamos a hacer una pausa, entonces volvemos en unos minutos, hermanos. Perfecto. De la vida y la obra de Zwinglio, ¿no? Ya vimos un poco sobre Lutero ahí. Como les decía, muchas cosas que se pueden hablar de Lutero, pero nos quedaríamos aquí el resto del curso, pero hay que seguir avanzando. Zwinglio nace el 1 de enero del año 1484, o sea, un año después del nacimiento de Lutero, y nace también en una pequeña provincia de Wildau, Suiza, muy pequeñita también, pueblito pequeño. Y así como Lutero en Eisleben, pueblito pequeño, Zwinglio también en una pequeña provincia. Su cónyuge, Anna Reinhardt, y su muerte es el 11 de octubre de 1531. La ciudad de fallecimiento es Albis, Suiza. Pues aquí la llamamos Suiza, pero en ese tiempo se conocía como la Confederación Helvética. Es decir, eran varios cantones que eran como una especie de ciudades-estado las que conformaban esa confederación, que es lo que hoy nosotros llamamos Suiza. Y cada una de esas ciudades-estado eran autónomas políticamente. Tenían su propio parlamento, un mini parlamento, cada una de esas ciudades-estado. Por eso, cuando vemos la vida de Calvino y hacemos una comparación con Zwinglio, pues nos vamos a dar cuenta del por qué hay cantones que apoyan la reforma y hay cantones que son católicos romanos. Y va a haber una guerra entre cantones católicos romanos y cantones protestantes. Como siempre, la guerra.
Zwinglio tiene sus estudios en la Universidad de Viena. Él sigue la línea acostumbrada de la época, que para nosotros sería una licenciatura en filosofía y en artes, más o menos. Era lo que ellos hacían primero, siempre que empezaban sus estudios universitarios, se graduaban en filosofía y en arte, en artes. Y esa carrera de filosofía y artes, yo les explicaba, pues tenía que ver con el estudio de los filósofos griegos, el estudio de los libros clásicos y latinos, de los pensadores latinos, saber leer en latín, saber escribir en latín. El tema de la retórica se estudiaba mucho, se conocía el griego, se leían algunos libros de poesía también en latín. O sea, todos esos estudios de filosofía y artes era como el punto de partida para seguir con los estudios universitarios. Y eso mismo hizo Zwinglio. Zwinglio también estudia filosofía y artes, o sea que tiene un buen manejo de los idiomas bíblicos, mucho más que Lutero, por cierto. Zwinglio conoce más el griego que Lutero, mucho más profundamente. Incluso Zwinglio estudia a humanistas, a grandes humanistas, incluso del momento que se habían dado unos siglos atrás, y Zwinglio los estudia, los lee, interpreta desde el griego directamente del Nuevo Testamento y es un gran exégeta. O sea, podríamos decir que, hablando en términos exegéticos, Zwinglio fue un gran exégeta. No, quizá no tiene la altura de Calvino, ¿sí? La complejidad de la exégesis de Calvino, pero le sigue, le puede seguir Zwinglio. Manejaba mucho más el griego que Lutero, muchísimo más. Luego estudia en la Universidad de Basilea y ahí, mire que estamos hablando de las mejores universidades del momento, donde estuvo Zwinglio. Y perfecciona sus estudios, incluso en esta universidad ya se enfoca hacia la teología. Ya lo que para nosotros podría ser, sí, como una maestría en teología, unos estudios de posgrado ya en teología, ya se enfoca y en estas universidades empieza su carrera ministerial, porque la connotación que tenían era que preparaban al estudiante o para servir a la iglesia con sus conocimientos académicos, sea como profesor, sea como obispo, etcétera, o preparaban al estudiante para que sirviera al gobierno. Esa era la meta de estas universidades. O usted sirve a la iglesia o sirve al Estado. Eran las dos instituciones. Entonces, todo lo que se hacía en las universidades era con ese propósito. O sirves a la iglesia o sirves al Estado. En el caso de Zwinglio, decidió servir a la iglesia. Entonces, perfecciona sus estudios teológicos y finalmente es nombrado pastor en la iglesia de la Virgen de la Ermita en Einsiedeln en 1516. O sea que podemos ver que la carrera de Zwinglio, a pesar de que Lutero es mayor un año que él, la carrera ministerial de Zwinglio empezó primero que la de Lutero. Empezó primero. Así que en 1516, mientras que Zwinglio era pastor ya de una iglesia en una pequeña provincia, en ese mismo año, 1516, Lutero estaba redactando las tesis sobre la justificación por la fe. Porque recuerdan que en 1515 empezó a comentar la carta a los romanos y en 1516 la carta a los gálatas, y es en 1516 que redacta sus primeras tesis que nadie respondió a ellas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nadie hizo nada cuando él escribió las tesis de la justificación. Ya Zwinglio era pastor en la iglesia de la Virgen de la Ermita. Ya trabajaba como pastor. Los estudios que hizo Zwinglio en el griego del Nuevo Testamento fue lo que lo llevaron a una reforma. A una reforma. O sea, sus estudios exegéticos lo llevaron a una reforma porque era un hombre muy preparado teológicamente. Entonces, fácilmente podía comparar la teología católico-romana con los escritos de la Biblia, con el escrito del Nuevo Testamento en griego. Y esos estudios comparativos lo llevan finalmente a concluir
que la teología católico-romana se había desviado de la enseñanza bíblica. O sea, que en eso Zwinglio, digamos, es un poco más sagaz en sus estudios exegéticos y mucho más temprano que Lutero. Luego es trasladado a la Catedral de Zúrich. Es trasladado del pueblito donde se encuentra la iglesia de la Virgen de la Ermita a la ciudad de Zúrich, que era la capital, o era más bien una ciudad-estado principal del cantón de Zúrich, Zúrich como ciudad. Y allí es pastor en la catedral en 1519. Del año 1516 al año 1519, Zwinglio empezó su primer proceso de reforma. Ya empezó su primer proceso de reforma, a predicar un evangelio distinto, una teología distinta a la teología que se acostumbraba en el catolicismo romano. Cuando él llega a la catedral de Zúrich, ya él había pasado por algunos debates importantes. Él tuvo varios debates teológicos. Él tuvo un debate en 1518, y esto es interesante porque Lutero también estaba debatiendo en 1518 con el cardenal Cayetano, y Zwinglio estaba debatiendo antes de llegar a Zúrich, a la iglesia, en el pueblito de la iglesia de la Virgen de la Ermita. Ya tenía algunos debates con algunos obispos católicos romanos que lo intentaron persuadir para que refutara su predicación. Pasaba algo, y era que al parecer algunos miembros de su iglesia notificaron al prelado católico romano de que Zwinglio estaba predicando un evangelio diferente, y lo intentan persuadir, y en el debate de 1518 gana Zwinglio el debate, por mucho. Conocía perfectamente las escrituras en los idiomas originales y les dio cátedra, o sea, no pudieron hacer nada. Fue tanto así, la victoria en ese debate fue tan contundente que Zwinglio siguió como pastor, es decir, fue tan contundente que no lo pudieron quitar del cargo, no lo pudieron sacar, sino que no tenían argumentos teológicos para sacarlo del cargo. No tenían cómo sacarlo. Fue tan contundente que el mismo pueblo y la misma iglesia estaba del lado de Zwinglio. O sea, no había nada que hacer. Cuando él llega a Zúrich, ya tenía fama. Ya tenía fama Zwinglio de ser un excelente predicador y un reformador. Ya a Zúrich él llega con fama, ya la gente lo reconoce, incluso la misma ciudad de Zúrich va y lo busca y lo quieren oír y quieren saber qué es lo que predica Zwinglio, qué es lo que él está diciendo y por qué se escucha como tantos rumores de que este hombre es un reformista y de que predica una teología diferente. Ya hay muchos rumores. Eso hace que su ministerio en Zúrich tenga muchísimo fruto, demasiado fruto, muchas personas convertidas, la iglesia crece mucho. Ahora, ¿qué favorece a Zwinglio? Y aquí viene el punto importante. Su predicación fue tan impactante que la ciudad-estado de Zúrich tenía un parlamento. El parlamento gobernaba la ciudad-estado. La predicación fue tan contundente que aún convence al mismo parlamento. El parlamento decide apoyarlo en esta causa reformista. El parlamento lo apoya. ¿Qué pasa? Los cantones vecinos al cantón de Zúrich, algunos de ellos eran católicos romanos. Entonces, los parlamentos se van a encontrar entre sí. Los parlamentos que apoyan los cantones católicos romanos y el parlamento que ahora apoya a Zwinglio. Van a tener varios encuentros, varios enfrentamientos políticos, pero el parlamento defiende a Zwinglio. Lo defiende, es decir, pasa exactamente el mismo fenómeno que pasó con Lutero y los príncipes alemanes, pero en este caso es el parlamento de la ciudad de Zúrich el que decide apoyar a Zwinglio en este proceso reformista. Y esto nos lleva a la discusión en el Salón de Zúrich en 1523 y las 67 tesis. Zwinglio también tiene que redactar unas tesis sobre el Evangelio, y ustedes recordarán pues el por qué se levanta la polémica, porque Zwinglio redacta un documento sobre el ayuno. Entonces ustedes han leído ese documento, incluso creo que está en PDF, el documento sobre el ayuno de Zwinglio.
Y en ese documento Zwinglio explica bíblicamente qué es el ayuno. Claro, pues movió, digamos, los sentimientos del momento por una sencilla razón, porque como costumbre popular del catolicismo romano se ayunaba en el periodo de lo que nosotros llamamos Semana Santa. Y el ayuno, pues era no comer carne, por lo menos solamente pescado, no comer carnes rojas, ¿sí? Entonces Zwinglio, a la luz del texto del Nuevo Testamento, en su escrito sobre el ayuno, refuta la práctica católico-romana de dejar de comer carnes rojas en la famosa Semana Santa. Y eso fue un boom. ¿Por qué es un boom? Porque, hombre, es una práctica muy común, era muy común en la Iglesia Católico-Romana en el momento, y la prédica de Zwinglio, pues no solamente estaba impactando a las diferentes ciudades, estados, incluso Basilea fue impactada por la predicación de Zwinglio, sino que ahora Zwinglio se va en contra de las costumbres de la Iglesia. Y digamos que la gota que va a rebosar la copa es que no solamente Zwinglio escribe en contra de algunas costumbres populares católico-romanas, sino que hace lo contrario. O sea, lo hace. Como hablamos en un momento de Lutero con Caterina von Bora, que muy seguramente se casa entre tantos propósitos para decirle al catolicismo romano: no soy célibe y estoy en contra del celibato como ministro del Evangelio. Zwinglio hizo lo mismo. O sea, no solamente redacta escritos en contra de las costumbres populares de la Iglesia, sino que él también hace lo contrario como ejemplo. Y esto pues inicia una serie de controversias. Él tiene que escribir, explica en qué consiste la gracia de Dios en la salvación, donde explica en qué consiste la libertad humana, donde explica en qué consiste la ética y la moral de los sacramentos. Un tema bastante polémico, podríamos decir, bastante polémico, el famoso tema de los sacramentos. En esas tesis, Zwinglio establece su posición sobre el sacramento de la Cena del Señor, que más adelante va a degenerar en un conflicto con Martín Lutero, ¿sí? Que lo vamos a ver. Pero ya genera muchísimo más escándalo dentro de los cantones católicos romanos, muchísimo más escándalo. O sea que ya vemos aquí a un Zwinglio muy teológico, vemos a un Zwinglio muy analítico, muy exegético, muy valiente, muy fiel, muy firme en sus convicciones teológicas. Mire todo lo que rechazó Zwinglio en su teología. Todo lo que rechazó. El papado y la misa. No estaba de acuerdo con el absolutismo papal, el poder del Papa, mucho menos el Papa como representante de Cristo o de Dios en la tierra. Rechazó la misa por completo, la invocación de los santos, que también lo hablamos en una clase. Rechazó la justificación por las obras, y parte de esas 67 tesis hay declaraciones sobre la justificación por la sola fe. Rechazó los ayunos, de los que estamos hablando, sobre la práctica de la Semana Santa. Rechazó las fiestas, rechazó las peregrinaciones que se solían hacer a Roma y muchas de ellas a Jerusalén especialmente, y rechazó ese tipo de peregrinaciones. Rechazó las órdenes monásticas, no estaba de acuerdo con eso. Rechazó el sacerdocio. Zwinglio también formuló la doctrina del sacerdocio universal, que Lutero también había formulado. No está de acuerdo con la confesión auricular a un sacerdote, con la absolución
del sacerdote o la absolución papal no está de acuerdo con las indulgencias. En Zúrich habían vendedores de indulgencias, porque cuando uno habla de las indulgencias, pues uno básicamente reduce esto a Alemania, ¿no? Y a Juan Tetzel y a Alberto de Manderburgo. No, pero las indulgencias se vendían en muchísimos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. E incluso en Zúrich también había vendedores de indulgencias. También habían vendedores de indulgencias. Y Zwingli le tocó en determinadas ocasiones confrontarlos y amonestarlos a muchos de ellos. No estaba de acuerdo con las penitencias y no estaba de acuerdo con la famosa doctrina del purgatorio. Entonces, miren esta listica. El papado, la misa, la invocación de los santos, la justificación por las obras, los ayunos, las fiestas, las peregrinaciones, las órdenes monásticas, el sacerdocio, la confesión auricular, la absolución, las indulgencias, las penitencias, el purgatorio. Y uno puede pensar quién copió a quién, ¿no? Si fue Lutero el que copió a Zwingli o fue Zwingli el que copió a Lutero, pues uno empieza a pensar, pero no. Podríamos decir que ninguno copió a ninguno, porque son dos reformas que se levantan en paralelas. Mientras el uno ya está predicando diferente en 1516, el otro está redactando tesis sobre la justificación por la fe en el mismo año. Mientras el uno está debatiendo en 1518, el otro también está debatiendo en 1518. Mientras el uno está en Zúrich predicando la reforma, el otro está debatiendo en Leipzig con Johannes Eck. O sea que son dos reformas paralelas. Hay un intercambio de ideas, sí, hay un intercambio que existe el otro. Es muy interesante esto porque dentro de las comunicaciones de la época y dentro de las cartas que se enviaban de un lugar a otro, se sabía sobre lo que estaba ocurriendo en ciertos territorios y Lutero sabía que había en el cantón de Zúrich un hombre llamado Zwingli. Él sabía que había un hombre llamado Zwingli y Zwingli sabía que había un hombre llamado Lutero. O sea, ambos sabían que existían y conocían lo que habían hecho hasta ese momento en su proceso de reforma. Ambos lo sabían. Entonces, no podemos decir simplemente que el uno copió al otro, sino que debemos leer como dos procesos de reforma que se levantaron en paralelo, que el Señor levanta en paralelo, se dan en paralelo, en el mismo tiempo, en dos lugares diferentes. Uno en Alemania y el otro en la Confederación Helvética, específicamente del cantón de Zúrich. La reforma de Zwingli en Zúrich impacta otros cantones también. Y yo recuerdo, antes de pasar al cantón de Basilea, que Zwingli, en el tiempo en el cual debatía sobre el tema del ayuno y el purgatorio y la misa, y había hecho sus escritos en contra de esas costumbres católico-romanas, se encuentra comiendo salchichas con un grupo de sus discípulos. Y eso fue definitivo para que el catolicismo romano lo tachara de hereje, ¿no? Comiendo salchichas en plena Semana Santa. Usted puede imaginar cómo era el catolicismo romano en esa época de rígido, ¿cierto? De estricto con las costumbres y comiendo salchichas con los discípulos en plena Semana Santa. Eso fue como el punto pues ahí de álgido que se presentó. Es una anécdota que le pasó a Zwingli. Y su doctrina llega hasta el cantón de Basilea, que era un cantón que quedaba cerca al cantón de Zúrich. Ahí había un hombre llamado Ecolampadio. Ecolampadio surge a raíz de las predicaciones de Zwingli. Es decir, fue tanto el impacto del reformador Zwingli en los cantones de la Confederación Helvética que muchos otros hombres en otros cantones fueron profundamente impactados por su predicación.
Uno de esos hombres fue Ecolampadio. Y Ecolampadio sigue la doctrina de Zwinglio, es decir, sigue su predicación, pero en el cantón de Basilea. Yo les dije a ustedes que en esas 67 tesis que escribió Zwinglio, él declaró su posición sobre la cena del Señor y declaró su posición sobre el paidobautismo. Es interesante porque ambas interpretaciones son diferentes a las de Lutero. Ambas. No solamente la de la cena, sino también la del bautismo. Y uno aquí puede pensar, ambos eran paidobautistas, pero no tenían la misma percepción del paidobautismo. No la tenían. Lutero tenía una percepción del paidobautismo diferente a la de Zwinglio. ¿Y saben cuál era la diferencia, hermanos? Que la posición de Zwinglio era pactual. La de Lutero no. O sea, Lutero seguía creyendo en el paidobautismo, en mi opinión personal, más por tradición que por cualquier otra cosa. Más por tradición. Recuerden que estaban viviendo una teocracia. ¿Qué significa eso? Que toda persona nacida en sus territorios es un cristiano hasta que se demuestre lo contrario. Y por lo tanto, tenía que hacerse bautizar. Algo muy parecido al Antiguo Testamento. Niño que nacía dentro del reino nacional de Israel, por nacer ahí se tenía que circuncidar. En la teocracia israelita. Y aquí es una teocracia medieval. Y Lutero lo veía así. ¿Sí? Personas que nacían en estos territorios eran cristianos hasta que se demostrara lo contrario. Por ende, se tenían que bautizar. Pero Zwinglio encontramos una posición del bautismo más pactual. Mucho más pactual que teocrática. Y eso es interesante. Eso es muy interesante. Incluso Felipe Melanchthon, el famosísimo Felipe, discípulo de Lutero, va a realizar una de sus obras sobre la teología del pacto posteriormente. O sea que el tema pactual empieza a coger forma en el siglo XVI, mucha más forma. Y la diferencia en la cena del Señor era muy clara, ¿no? Zwinglio tenía una definición de símbolo como simplemente algo que representa una cosa. Y él entiende que la cena del Señor representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que se conoce como simbolismo, simbolismo sacramental, simbolismo sacramental. Y ese simbolismo sacramental no se veía muy bien dentro del catolicismo romano, ni tampoco dentro del territorio luterano, o sea, dentro de los principados luteranos. No se veía muy bien porque el simbolismo sacramental en algún sentido desvirtuaba la doctrina de la cena del Señor. ¿Qué pasaba? Surge la pregunta, ¿el sacramento en sí es un medio de gracia o no? Esa es la pregunta. Y saben una cosa, los bautistas generales para el tiempo de John Smith, que va a estar en Holanda en el contexto de la remonstrancia arminiana y de los cánones de Dort, van a ser swinglistas en cuanto a la interpretación de la cena del Señor. Simbolismo sacramental. Mis hermanos, hasta el día de hoy, los bautistas generales, desde su líder John Smith, son simbolismo sacramental. O sea, simplemente una representación, pero no lo ven como un medio de gracia. No lo ven como un medio de gracia. Y esa es la posición típica de Zwinglio respecto a la cena del Señor. Por un parte, el paidobautismo ya tenía una explicación un poco más pactual, sin decir pues que él desarrolló la teología pactual.
y la cena del Señor un simbolismo sacramental. Difería con el catolicismo romano, transubstanciación, que esto tenía que ver con el escolasticismo, el cambio de sustancia. Esto es escolástico. La doctrina de la transubstanciación católico-romana es escolástica pura. Y difería de la doctrina luterana, que posteriormente, ojo, no fue Lutero el que le dio el nombre consubstanciación. Eso se lo pusieron, fueron los luteranos más adelante. Difería con la posición de Lutero de la ubicuidad de Cristo. Recuerden que Lutero creía, la ubicuidad quiere decir que está en todo lugar. Lutero creía que el cuerpo de Cristo estaba en todo lugar. Lo que se conoce como la ubicuidad de Cristo. Y por eso, como el cuerpo de Cristo estaba en todo lugar, estaba en todas partes alrededor del pan y de la copa. Y en esto difería Zwinglio. Para Zwinglio, el texto de la cena no hablaba de ubicuidad, sino de simbolismo. Entonces, es muy importante porque la exégesis que va a aplicar Zwinglio se va a conocer como una exégesis explícita. Es decir, Zwinglio va a tomar los textos bíblicos de manera explícita y va a obviar lo implícito del pasaje. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que, por ejemplo, la Biblia no dice explícitamente con qué instrumentos musicales se debe tocar en el culto. Solamente menciona quizá uno que otro del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Zwinglio? Eso, como la Biblia no menciona eso explícitamente, Zwinglio no lo hacía. Zwinglio solamente obedecía lo que la Biblia dice explícitamente. Si la Biblia no dice con qué instrumentos debemos alabar al Señor, no los podemos imponer. No los podemos imponer, no los podemos proponer, porque la Biblia no lo dice. Miren la exégesis de Zwinglio, es mucho más explícita. ¿Sí? Para Lutero, habían enseñanzas implícitas en el texto. Por ejemplo, Zwinglio no celebraba la Navidad por una sencilla razón, porque la Escritura explícitamente no dice eso. Que la Navidad sea un mandamiento, una instrucción bíblica que se deba celebrar cada año. No la celebraba porque no lo dice. Para Lutero, quedaba conciencia del pueblo, de manera implícita podía estar la Navidad. Notan la exégesis cómo se va moviendo entre Zwinglio y Lutero. Y en Colampadio era de la línea de Zwinglio, o sea, era una persona más del lado de Zwinglio, simbolismo sacramental, también tenía una construcción primitiva de la teología pactual en cuanto al paidobautismo, y digamos que hacía parte de los teólogos suizos. Colampadio y Zwinglio hacían parte de los famosos teólogos suizos. La diferencia era que Colampadio era un hombre mucho más arrojado, digamos, era un hombre mucho más colérico. Zwinglio era un hombre mucho más calmado, mucho más tranquilo. Y eso va a ser importante para lo que va a pasar en el coloquio de Magburgo. Muy importante esto. Zwinglio era mucho más tranquilo, y Colampadio era mucho más arrojado, era mucho más colérico. La polémica de los sacramentos es el contexto inicial a lo que va a pasar en el coloquio. La transubstanciación católico-romana está siendo rechazada por los reformadores. Obviamente ninguno va a estar de acuerdo en el cambio de sustancia que los escolásticos habían propuesto. El gran debate se da es en la posición de Lutero y en la posición de Zwinglio. ¿Cómo debemos interpretar el sacramento de la Cena del Señor? ¿Lo debemos hacer desde la ubicuidad o lo debemos hacer desde el simbolismo sacramental? Ese era el gran debate. Y ese debate empezó a separar a los dos procesos de reforma. ¿Por qué? Felipe de Hesse, el que hablamos ahora, el famoso príncipe que apoyó la causa luterana, Felipe de Hesse se convirtió en el puente entre la reforma alemana y la reforma suiza. Él fue el puente de los dos procesos de reforma. Felipe de Hesse intentó en varias oportunidades reunir a Lutero
a los teólogos luteranos y a los teólogos suizos para llegar a un acuerdo teológico. Hesse entendía que si lograba la unidad en los reformadores, fortalecería la reforma en el Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual era una gran amenaza contra el emperador Carlos V. Pero no lo logró. En muchas oportunidades intentó unificarlos, unirlos, tenerlos presencialmente y no lo logró. Es decir, no se dieron las cosas, políticamente había muchos obstáculos, no existían los ánimos de un lado para el otro. Lutero le envió unas correspondencias a Zwinglio, Zwinglio le respondió esas correspondencias a Lutero, pero no se llegó a un acuerdo. Pero Felipe de Hesse fue la persona que tuvo que ver con la conferencia de Marburgo en 1526, o el coloquio. Él fue el que logra unirlos presencialmente a Lutero y a Zwinglio. Pero mire lo que va a pasar. La conferencia tenía, digamos, un orden, una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Invitar a los dos teólogos principales de las dos causas. Lutero como representante de la causa reformadora en Alemania y Zwinglio como el reformador más importante de la Confederación Helvética. Pero como Lutero y como Felipe Melanchthon tenían carácter diferente, Lutero era un hombre más arrojado y más colérico, Melanchthon era un hombre muchísimo más calmado, muchísimo más, digámoslo así, introvertido. Entonces lo que va a hacer el príncipe Felipe de Hesse es que en el coloquio o en la conferencia de Marburgo va a poner a debatir a las personas que tienen la forma de ser o las personalidades distintas. Fue algo estratégico. ¿Qué va a pasar? Felipe Melanchthon va a debatir con Encolampadio. Ese va a ser la primera conversación. Recuerden que Encolampadio era un hombre que tenía un carácter mucho más explosivo que Zwinglio. Entonces, el explosivo lo vamos a poner con el introvertido, ¿verdad? Obviamente, para que esto no se salga de control. Entonces, la primera conversación es entre Felipe Melanchthon y Encolampadio. El hombre de carácter fuerte y el hombre de carácter un poco más introvertido. En ese debate no pasó nada, es decir, no fue a mayores. Ellos debaten sobre el tema de la Cena del Señor. No llegan a un acuerdo, pero podríamos decir que no pasó mayor cosa. Digamos que el genio de Encolampadio no sobrepasó los límites y la diplomacia de Felipe Melanchthon pues fue perfecta. Pero cuando llegó el turno de Zwinglio y de Lutero, que tenían personalidades distintas, recuerden que Lutero era más colérico, Zwinglio era más apacible, ahí sí pasó el problema. La imagen que ustedes ven es la imagen del coloquio de Marburgo. Miren a Lutero, la imagen muestra en algún sentido cómo Lutero rechaza a Zwinglio. Zwinglio es el que tiene una bata negra. Lutero es el que está al frente, rechazándole la mano. Zwinglio le está extendiendo la mano y Lutero le está rechazando la mano, o sea, no se la quiere dar. Porque estrechar la mano es un signo de paz, de acuerdo. Lutero, rechazándole la mano, lo que quiere decir es que no ha llegado a un acuerdo con él en el tema del sacramento de la cena. Incluso hay historiadores que cuentan que ese día Lutero se levanta de la mesa, toma la mesa y la voltea a lo Cristo en el templo con los cambistas, algo más o menos así. Se levanta coléricamente, toma la mesa donde estaban sentados debatiendo y la voltea en presencia de todos los testigos, entre ellos el príncipe Felipe de Hesse, que hizo parte del coloquio porque él fue la persona que logró hacer el coloquio entre los dos reformadores. Lo que no pasó entre Melanchthon y Encolampadio pasó entre Lutero y Zwinglio. Finalmente Lutero no acepta la posición de Zwinglio porque le parece que es una interpretación
muy facilista del evangelio, que denigra el evangelio en la cena del Señor. Decir que es simplemente un símbolo pierde como el sentido o el significado para Lutero. Ahí hay un debate teológico que, pues, la idea tampoco es quedarnos ahí, pero vale la pena estudiar para una tesis de grado, puede ser, ¿no? Y es el debate entre el símbolo y el signo. Complejo, es un debate muy complejo porque es medieval. Los dos conceptos son medievales, el símbolo y el signo. Parece ser que los dos teólogos tenían conceptos medievales, o sea, no eran propios. El concepto de símbolo que tenía Zwinglio, al parecer, era un concepto humanista sobre el símbolo. Y el concepto de signo que tenía Lutero era un concepto escolástico. O sea que ahí se genera un debate muy complejo en qué es un signo y qué es un símbolo. ¿Y cuál es la diferencia entre símbolo y signo? ¿Y cuál es la diferencia entre símbolo, signo y significado? Yo hablé, en algún momento tuve una conversación con un teólogo peruano, que él es doctor en teología de la Universidad Complutense de Madrid, y su tesis de grado titula La historia de la alegría desde los primeros cristianos hasta Clemente de Alejandría. El doctor de patrística, entrábamos en esa conversación sobre símbolo y signo, y él me explicaba algo que me llamó la atención y que por eso digo es un tema de profunda investigación. Y era que el símbolo, tal cual como nosotros lo entendemos ahora, no se entendía en la patrística. Por ejemplo, para nosotros un símbolo es una representación. Pero al parecer, para los padres de la iglesia, un símbolo era más que una representación. O sea, no era simplemente algo que representaba la cosa, sino que era más que esa representación. Tenía un significado. Había una representación con un significado. Y ese significado, en algún sentido, tenía implicaciones prácticas para las personas. O sea que, muy posiblemente, y esto vuelvo y repito, hay que investigarlo más a fondo, pudiese ser que el concepto de símbolo que tenía Zwinglio fuera más humanista, más reduccionista, en el sentido de que fuera simplemente una representación y se estuviera desconectando del concepto de símbolo de la patrística, que era diferente, era más que una representación, traía un significado y unas implicaciones prácticas. ¿En quién vemos algo muy parecido a un símbolo dentro de la patrística? En la definición de Calvino de la Cena del Señor. O sea, en Calvino nosotros sí vemos algo un poco más patrístico en cuanto a ese sentido. En Zwinglio vemos algo mucho más humanista y en Lutero vemos algo un poco más escolástico, digamos, diríamoslo así. Es como tratando de hacer las conexiones, ¿no? Pero ahí les dejo eso para que lo investiguen, símbolo, signo y significado desde la Edad Media. Es complejo, pero bueno. Finalmente, mis hermanos, no hay paz entre Lutero y Zwinglio en 1529. Zwinglio regresa a su casa y Colampadio regresa con él. Melanchthon se queda con Lutero y el príncipe Felipe de Hesse pues se queda un poco triste porque no logró la unidad de la reforma que tanto anheló para fortalecer el poder de los príncipes contra el imperio sacro y del emperador Carlos V. Los cantones de Suiza son importantes porque nos dan como un cierto panorama de lo que estaba pasando. Miren el cantón de Zúrich,
en la parte norte de la Confederación Helvética, arriba, el cantón de Zúrich. Ahí es donde estaba el famosísimo Zwinglio. Y miren el cantón de Basilea más pequeñito de rojo, también en el norte, pero un poquito más noroccidental, donde estaba Ecolampadio. Y miren el cantón de Ginebra por los lados de Francia, ¿no? Por los lados de Francia, donde se gestó la reforma en Juan Calvino y en Guillermo Farel. No todos los cantones eran protestantes. Habían cantones católicos romanos. Y eso va a gestar la guerra entre los cantones católicos romanos y el cantón de Zúrich. Una guerra muy tremenda. Y les voy a explicar rápidamente en qué consistía. Recuerden que los mercenarios, que era el ejército que hacía parte de la Confederación Helvética, trabajaba a sueldo. Era un ejército pago. Le daba algún recurso económico o alguna tierrita, lo que llamamos el feudo. Los mercenarios trabajaban para el Papa en ocasiones y en otras ocasiones trabajaban para el emperador o para bien un rey a sueldo. ¿Qué pasa? Pasa que en los tiempos en los que se gesta la reforma en la Confederación Helvética, hay una guerra entre el Papa y el rey de Francia. Ustedes recordarán que nunca se la llevaron, o sea, siempre tuvieron sus diferencias, siempre se creó tensión entre el rey de Francia y el Papa de Roma, siempre, siempre, siempre. Y la Confederación Helvética estaba dividida porque habían mercenarios que trabajaban para el Papa y habían mercenarios que trabajaban para el rey de Francia, a sueldo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cuando los cantones se vuelven protestantes, por lo menos el cantón de Zúrich, el cantón de Basilea, el mismo cantón de Ginebra, entre otros, que se empiezan a volver protestantes, surge la gran pregunta: ¿para quién servimos nosotros? O sea, ¿seguimos sirviendo como mercenarios del Papa cuando ya no compartimos con el Papa sus creencias? ¿O más bien servimos a los intereses políticos del rey de Francia? Se creó esa pregunta, ¿cierto? Se dejó esa pregunta ahí. Y eso creó tensión. Los mercenarios protestantes, en algún sentido, decidieron no seguir sirviéndole al Papa de Roma. O sea, resistieron las órdenes del Papa de Roma cuando los necesitó en una batalla que tuvo Carlos V y el rey de Francia. El Papa estaba del lado de Carlos V y solicitó la ayuda de los mercenarios, y los mercenarios que pertenecían a los cantones protestantes no acudieron. No acudieron, o sea, no acudieron en ayuda al Papa ni al emperador. No acudieron, sino que resistieron el llamado. Eso trajo fuertes confrontaciones porque los cantones católicos romanos, que obviamente estaban a favor del Papa y apoyaron la causa católico-romana, empezaron a presionar a los cantones protestantes para que los mercenarios también se unieran en la batalla. Los mercenarios protestantes resistieron la batalla una y otra vez y los llevó a confrontaciones entre ellos mismos, entre los mismos cantones, peleando militarmente los unos a los otros. Cantones católicos romanos con cantones protestantes. Esa guerra se dio y eso degeneró en la muerte de Zwinglio en 1531. Realmente no vivió mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en esa batalla entre los cantones católicos romanos y el cantón de Zúrich, que era protestante, Zwinglio participó de la batalla. Él participó de ese enfrentamiento armado. Obviamente, estábamos en una teocracia. Los reformadores son hijos de una teocracia.
tienen un pensamiento medieval. Ellos ven su territorio ligado al reino. El reino de Dios es este territorio. Por ende, todos los que habitan este territorio son del reino de Dios, hacen parte del reino de Dios. Y si usted es del cantón de Zúrich, usted es protestante. Y si el cantón católico romano viene a hostigarnos, pues hay que salir a enfrentarlo. Y los mercenarios salieron a enfrentarlo. Y Zúrich pertenecía al ejército como capellán, y como capellán también llevaba la espada. Todos eran armados, todos estaban armados. Y cuando se da el enfrentamiento, evidentemente Zwinglio cae en batalla y muere. Eso ocurrió en 1531, o sea, un año después de la Confesión de Augsburgo y 2 años después del coloquio de Magdeburgo, en la cita entre Zwinglio y Lutero, el mismo tiempo en el que se dio la dieta de Spira. Zwinglio muere en batalla. Esta es entre las muchas guerras entre católicos romanos y protestantes. Y a esta le cobró la vida de un reformador, Zwinglio. Miren el problema político tan tremendo. Muchísimas guerras de ahí en adelante hasta la paz de Westfalia. Ese es el final de Zwinglio. Una vida muy corta, realmente muy corta. Lutero vivió 15 años más todavía. Pero es la historia de un reformador. De Zwinglio no tenemos mucha literatura en español, en inglés hay más. En inglés hay mucha más literatura sobre Zwinglio que en español, pero aún así la literatura de Zwinglio no se alcanza a comparar con la literatura de Martín Lutero y de Juan Calvino. No, digamos, su producción literaria no alcanza a la producción de estos dos. Así que es poca la producción literaria, pero la hay, pero está más que todo en inglés. En español realmente hay muy poquito de Zwinglio. Lo que nos puedan decir los historiadores, un poquito, pero hay muy poquito sobre Zwinglio, el hombre que muere en batalla y muere joven. Por causa de la reforma, básicamente fue eso, ¿no? No podríamos decir otra cosa. Muere en batalla por causa de la reforma protestante. Si tenemos alguna pregunta de Zwinglio, este es el tiempo para hacer la pregunta que tengamos que decir de Zwinglio o de la reforma en la Confederación Helvética o en los cantones suizos. ¿Hubo alguna conexión, hermano, entre, pues, algún intercambio de argumentos entre Zwinglio y Erasmo de Rotterdam? Pues mira, los historiadores dicen que Zwinglio se inspiró en Erasmo de Rotterdam para hacer sus estudios humanísticos. Ellos dicen que Zwinglio leyó a Erasmo de Rotterdam, lo leyó. No estoy seguro si hubo interacción en cuanto a correspondencia por carta. No estoy seguro. Podemos investigar más al respecto. Pero lo que yo sí sé y he leído es que Zwinglio leyó a Erasmo de Rotterdam. Lo leyó mucho. Y cuando estudió en la Universidad de Viena, que es una universidad que conecta a Erasmo, y cuando estudió en la Universidad de Basilea, que en la Universidad de Basilea Erasmo era profesor, crea la hipótesis de que Zwinglio tuvo clases con Erasmo de Rotterdam. No hay nada seguro. No tenemos nada seguro. Se crea como esa hipótesis ahí, que pudo haber tenido clases con Erasmo de Rotterdam. Lo cierto es que lo admiraba. Zwinglio admiraba la diligencia, la disciplina y el conocimiento exegético no lingüístico que tenía Erasmo de Rotterdam. Y Zwinglio, al parecer, siguió ese camino académico de Erasmo. Incluso por eso se dice que Zwinglio fue un gran humanista. Y muchos conceptos que logra aplicar en el área eclesiástica son humanistas. O sea,
son bebidos de los pensadores humanistas como Erasmo de Rotterdam. ¿Que tenemos alguna idea a diferencia de Lutero, Zwinglio fue iconoclasta, a diferencia de Lutero? En el coloquio del que hablamos, ¿hay alguna conclusión acerca del pensamiento de Lutero y Zwinglio con respecto a eso? ¿Lo debatieron en ese momento o ese tema no se tocó en el coloquio? Pues mira, hay muy poca información del coloquio, realmente en qué consistió el coloquio de Magdeburgo, pero lo que sabemos es que no solamente se trató de la Cena del Señor. También recuerdo haber leído un historiador que decía que en ese coloquio se puso sobre la mesa todas las similitudes y las diferencias teológicas de los dos reformadores. O sea, al parecer ellos tocaron casi todos los puntos, la misa, el papismo, esto, lo otro. Y cuando llegaron al sacramento de la cena es que empieza la disputa. El historiador dice que iban bien, o sea, que todo iba perfecto, la salvación hasta que llegaron a la cena. O sea que si es esa la conclusión del historiador que leí, pues o no pasaron por las imágenes o no le prestaron atención a las imágenes, porque al parecer las imágenes no los movieron como a discutir con tanta pasión como el sacramento de la cena. Entonces ahí quedamos como sin saber muy bien si no lo discutieron o si lo discutieron, pues no creo en ellos como muchas pasiones, como creó la Cena del Señor, que pues, se convirtió en un tema clave, ¿no? Tú sabes que se dice de Erasmo de Rotterdam en cuanto a la discusión o al debate que se dio entre Lutero, aunque Lutero tuvo muchos adversarios. Él reconoce en uno de sus escritos que Erasmo de Rotterdam logró ponerle como que el pie en el cuello, es decir, logró llevarlo a un nivel diferente en su debate en cuanto al tema del libre arbitrio cuando lo exponía Erasmo. ¿Hay alguna contraparte de Zwinglio en la Confederación Helvética, algún opositor de Zwinglio reconocido como en el caso de Erasmo, o sencillamente, porque cuando vemos cuando vemos la historia de Zwinglio, o por lo menos lo que yo he visto cuando hemos estudiado eso, veo que Zwinglio tuvo como que cierta más fluidez en imponer sus pensamientos y imponer sus criterios, y no tuvo tanta oposición como la podemos ver en el caso de Lutero. El tema político era totalmente diferente, los cantones suizos eran independientes políticamente, él logró convencer a su cantón de que eso era lo que era correcto de acuerdo a las escrituras. Las capacidades intelectuales al parecer de Zwinglio eran superiores en muchos aspectos a las de Lutero, y él no tuvo dentro de su grupo alrededor un opositor, por ejemplo en este caso como los que pudo tener Lutero, que fueron hombres brillantes como Eck o como el mismo Erasmo de Rotterdam. Los obispos que enviaron eran todos hombres altamente preparados en las tradiciones católico-romanas. Pero es cuando vemos la historia de Zwinglio, yo no veo esos opositores, o por lo menos no lo he visto hasta este momento, así tan brillantes, tan chocantes como Lutero, que tuvo que encarnizarse en esos debates. Parecía que Zwinglio entraba a los debates y siempre salía vencedor, la gente siempre terminaba haciéndole caso. Y aunque ciertamente hay algunos detalles ahí también con respecto, con respecto a temas de su moralidad, no sé, al principio de sus años que fueron partes ahí como cura, ¿hay algún hombre que se pueda ver como contraparte de Lutero en la reforma allí en la Confederación Helvética? Esa es una pregunta muy difícil porque yo interpreto la historia de ese momento como que el catolicismo romano despreció la reforma de Zúrich. Es lo que yo logro entender de lo que he leído. No le prestó atención a la reforma de Zúrich, para nada. Es decir, lo vieron simplemente como un humito ahí, pero que se podía apagar en cualquier momento, una pequeña llamita. No le prestaron atención. El foco fue Lutero,
porque al parecer los príncipes alemanes estaban dividiendo el Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que el parlamento del cantón de Zúrich no, o sea, eso no tendría mayor importancia política al Sacro Imperio, nada, no le estaba generando ningún conflicto político. Entonces, lo que yo entiendo es que a Zwinglio no se le presta la misma atención es porque no la generó. Es así, o sea, no generó la misma tensión política que sí generó Lutero con los príncipes alemanes, que podría ser una posible división terrible para el imperio. Y teológicamente, pues Zwinglio convenció a su cantón, el cantón de Basilea con él, pero eran territorios muy pequeños, demasiado pequeños, y el resto de cantones eran católicos romanos, o sea, realmente estaban cercados. Zwinglio estaba cercado de cantones católicos romanos, Ecolampadio estaba cercado de cantones católicos romanos, entonces era como controlable teológicamente la zona. En Lutero no, porque los príncipes y muchos principados eran protestantes, o sea que se estaba volviendo incontrolable. Yo creo que esa es la explicación del por qué desde Roma no se le envió un combatiente o un gran teólogo a detenerlo como tal, porque no llamó la atención, no causó lo mismo que causó Lutero en los principados. Eso fue, incluso aquí hay una pregunta que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque dice, tengo la impresión que a Zwinglio no se le da reconocimiento en el movimiento reformador. Y yo creo que tiene que ver con lo mismo. ¿Obedece esto a alguna causa específica? A lo mismo. O sea, no se le reconoce es por eso, porque no, al parecer su reforma no causó las disputas y los inconvenientes políticos que causó la reforma de Lutero. Entonces, se despreció. Incluso la muerte de Zwinglio hace que la producción literaria sea poca y al ser poca, pues no tenga tanta atención, porque eso también es otro factor que considero, porque mira que Lutero fue el teólogo reformador que más producción literaria tiene, por encima de Calvino, por encima de Calvino. O sea, Lutero produjo literariamente más que Calvino. Y de los que menos producieron literariamente fue Zwinglio. Entre tantos reformadores fueron los que menos hicieron o redactaron. Obvio, no le alcanzó la vida. Murió muy joven. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con que no se le haya prestado tanta atención. Estos factores tienen que ver con eso. Y creo que, pues, hombre, es normal. Es decir, es normal. Sí, claro. Lo que podemos, al mismo tiempo, lo que comenta la producción literaria también es como contraparte, porque normalmente siempre los escritos en ese tiempo eran como reaccionarios, pues los escritores veían algo y reaccionaban. Lutero siempre estuvo involucrado en disputas que le llevaron a reaccionar y sus documentos y lo reaccionaba redactando, pues decir, mira, esta es mi respuesta. Los debates verbales siempre se daban, pero en el caso, por ejemplo, con Erasmo de Rotterdam, fueron escritos que iban y escritos que venían. Entonces eso hace que él siempre estuviera reflexionando y sus reflexiones siempre estaban poniéndose por escrito para que la gente pudiera tener acceso a qué era lo que él pensaba. En el caso de Zwinglio, entendemos entonces por lo que pudiéramos hablar su connotación geográfica, por lo que representaba políticamente hablando, por lo que pudiera ser en sí mismo visto como una amenaza, un grupo de un cantón de la Confederación Helvética, no de los más grandes, puede que no de los menos importantes, pero no tampoco de los más grandes. El más grande creo que, si no me equivoco, era el de Berna, era el cantón geográficamente más grande. Y entonces vemos a Zwinglio entonces con poca relevancia, y no es que su obra no haya sido importante, pero sí con poca relevancia en lo que fue el ámbito político y religioso y lo que representó su movimiento en ese tiempo. ¿Hay algún libro, hermano, icónico de la biografía de este reformador de Zwinglio? Yo he leído, o sea, yo conozco bibliografía de Zwinglio, pero están en inglés. Las que yo conozco como biografías propiamente de Zwinglio están en inglés.
En español no conozco una biografía de Zwinglio, digamos, detallada, precisa, como la que hay de Lutero, como las que hay de Calvino, no. Están en inglés. Las que conozco están en inglés y sé que no hay muchas tampoco. No es que haya una cantidad de biografías sobre Zwinglio, pero están en inglés. En español no conozco una que se concentre específicamente en Zwinglio y en todo lo que éste vivió detalle por detalle, no. En español no conozco una. No sé si hay en proceso de traducción alguna en este momento. No sé, no estoy enterado si eso esté pasando en este momento con alguna biografía de Zwinglio específica. Eh, ¿Cuál fue la respuesta de Lutero a la muerte de Zwinglio? ¿Hubo algún pronunciamiento? ¿Has leído algo acerca de eso? Sí, Lutero envió una carta. Una vez Lutero se entera de la muerte de Zwinglio, él envía una carta a Ecolampadio, porque Ecolampadio se va a convertir en el teólogo más importante de la Confederación Helvética en ese momento. Digamos, el referente de la reforma suiza va a ser Ecolampadio tras la muerte de Zwinglio. Lutero envía una carta a Ecolampadio como, sí, como mi más sentido pésame por la muerte. Incluso leí dentro de la biografía de Lutero, hay un capítulo, sí, más bien un párrafo, donde se dice que Lutero sintió mucho la muerte de Zwinglio. O sea, la sintió mucho, mucho, mucho. Realmente le dio muchísima tristeza y cita, ese historiador cita el documento que Lutero le envió a Ecolampadio dándole el sentido pésame y cita como unas pequeñas palabras, un párrafo y parafraseando algo así como que con la muerte de Zwinglio la reforma en Suiza había tenido una pausa y eso generó en el corazón de Lutero profunda tristeza, unas palabras así un tanto poéticas. Claro, es evidente porque aunque a pesar de que tenían las diferencias teológicas, Lutero comprendía que Zwinglio era un hombre brillante. O sea, Zwinglio no era un campesino, como era conocido en ese tiempo el campesinado, que era más bien ignorante. Zwinglio era un hombre letrado, era un hombre muy brillante y se murió muy joven. La causa de la reforma perdió a un hombre brillante muy joven, pero sí se pronunció, sí se pronunció. ¿Hubo situaciones oscuras en el caso de Zwinglio como Lutero con los campesinos? No, el tema más polémico fue el tema de las salchichas. O sea, realmente sí, ese fue el tema como más que queda ahí como, ¿cierto? Que se puso a comer salchichas con un grupo de discípulos en plena Semana Santa. Es lo que hay en lo que sabemos de la biografía de Zwinglio, como que más causó comentarios, debates, murmuración, fue esa actitud, ese comportamiento, pues al ser un humanista, al ser un hombre letrado, pues no tuvo como la diplomacia de Erasmo, ¿no? Erasmo siempre fue mucho más diplomático, sino que lo hizo públicamente, fue como una protesta, ¿no? Con su actitud. Y eso es lo que se habla del porqué de las salchichas y todo el tema. Incluso hay escritos sobre las salchichas de Zwinglio. Y hay toda una historia de la salchicha en los Estados Unidos. Bueno, hay todo un cuento ahí. ¿Qué tanto fue la influencia de Zwinglio en Suiza para prepararle el terreno a Calvino en Ginebra? Y permíteme agregar algo aquí, porque Ginebra también era un territorio pequeño, es decir, casi que comparable con Zurich, y quizá más pequeño. Más Ahora, pequeño. nota aunque ambos tuvieron en un territorio geográficamente pequeño, la influencia de Calvino no se compara. Es decir, aquí vemos la providencia, pero pudiéramos decir que el Ginebra tampoco representaba gran influencia, solamente que creo que estuvieron en situaciones históricas diferentes. Por eso la pregunta es importante. ¿Qué tanta influencia de Zwinglio, qué tanto fue la influencia de Zwinglio en Suiza como para prepararle el terreno a Calvino en Ginebra? A ver, es una pregunta difícil en la historia. Yo creo que dar una clase de historia es de las clases más difíciles.
porque uno tiene que leer mucho, mucho, mucho y recordar. Yo no estoy tan seguro de que Zwingli le haya preparado el camino a Calvino. No Es estoy seguro. ¿Por qué? Porque Guillermo Farel viene de Francia. O sea, Guillermo Farel es un hugonote perseguido cuando se dio la primera persecución en Francia tras el pronunciamiento de Nicolas Cop. Guillermo Farel huye de Francia a Suiza y se refugia en Ginebra. Entonces Guillermo Farel ya traía un conocimiento teológico profundo, ya traía un espíritu reformista. Entonces yo no podría decir que Guillermo Farel se reformó por Zwingli, no, ya venía reformado porque Guillermo Farel tomó clases en las universidades francesas importantes y tuvo un intercambio con un señor llamado el de Estrasburgo, Martin Bucer. O sea, ya había una correspondencia entre Martin Bucer y Guillermo Farel en Francia. O sea que cuando Guillermo Farel llega a Ginebra y empieza a predicar lo que empezó a predicar, yo no me atrevo a decir que lo hacía por Zwingli. No logro ver, tendría que leer, investigar más para establecer la conexión entre Zwingli y Farel. Yo creo que son dos reformas diferentes, o sea, que se dan en un momento diferente de la historia y que la reforma de Ginebra es francesa, no es suiza, es francesa. O sea, fueron los reformadores franceses los que reforman Ginebra. Es así como lo entiendo en la historia. No creo que Ginebra fue reformada por los reformadores suizos. No creo que haya sido así. excelente. Ahora, ¿cuál crees que fue la diferencia, aunque vamos a hablar de Calvino, entiendo más adelante, la diferencia entre lo que sucedió en Ginebra, un territorio pequeño, y lo que sucede en Zúrich, otro territorio pequeño, pero que evidentemente lo que sucedió en Ginebra hizo un impacto más grande? No fue lo mismo, no abarcó el mismo territorio geográfico, no tuvo la importancia política que podía tener lo que hizo Lutero en Alemania, lo que sucedió en el Sacro Imperio Romano, pero sin embargo, lo que sucede en Ginebra desde la perspectiva del movimiento de la reforma fue tan importante para lo que vino adelante, que de hecho siempre que tenemos que ver atrás a la reforma, vamos a Ginebra y nos paramos en Ginebra y partimos de ahí hacia adelante, siendo que igual geográficamente fue un territorio pequeño y podemos decir que hasta despreciable desde la perspectiva política, lo que importaba en eso. Entonces, ¿qué diferencia ves tú entre lo que sucedió en un lugar y otro, aparte de la providencia del Señor? Claramente, número uno, la producción literaria marca la diferencia, porque cuando Calvino aterriza en Ginebra, ya había escrito la primera edición de la Institución de la Religión Cristiana, que es publicada en Basilea. Ojo, o sea que no es solo Ginebra, ya entra Basilea en el terreno de juego. O sea, quien le publicó a Calvino la primera edición de la institución era un impresor que estaba en Basilea, amigo de Colampadio. O sea que Calvino se dio a conocer primero antes de reformar Ginebra. Ya era conocido, incluso cuando Calvino llega a Ginebra por primera vez, que iba de paso a Estrasburgo, donde Martin Bucer, Farel lo detiene para que se quede, es porque ya tenía fama. O sea que la fama de Calvino, ojo, no inició en Ginebra. Eso hay que tenerlo claro. Ya tenía fama cuando llega a Ginebra. Incluso cuando llega a Ginebra, Calvino ya había tenido un debate con los anabautistas. El debate se dio en 1533, 32, 33. Y el debate se dio a conocer porque la obra que escribe Calvino para refutar a los anabautistas fue publicada, la famosa Psicopaniquía, contra el sueño del alma de los anabautistas. Y esa obra se dio a conocer antes de que Calvino llegara a Ginebra. Entonces, estamos viendo a un hombre que tiene fama
antes de iniciar su trabajo reformador en Ginebra. O sea que la fama de Calvino, digámoslo así, no dependió únicamente de Ginebra, sino de él como teólogo, o sea, por su producción literaria, por su capacidad mental, por su erudición, dependió de él, básicamente desde una perspectiva humana. Lo que pasa es que lo que ocurre en Ginebra lo catapulta, o sea, evidentemente como que expone mucho más visiblemente quién era Calvino, pero ya Calvino estaba cosechando fama aún antes de llegar a Ginebra. Y ahora, un dato más, y es que Calvino, cuando lo echan de Ginebra, se va a Estrasburgo, donde Martin Bucer. O sea, tenemos Francia, Nicolas Cop, la Universidad de París, conocían a Calvino. Tenemos Ginebra, tenemos Basilea, tenemos Estrasburgo, todos esos lugares conocían a Calvino. Es más, cuando se da el debate Servet-Calvino, y hay un libro clásico, pero también es de esos libros que físicamente no se consigue, que se llama La heterodoxia de los reformadores españoles, creo que se llama. Hombre, se me fue el título del libro. Pero yo lo encuentro aquí en un momentico. Aquí está. El título del libro es Historia de los heterodoxos españoles. Historia de los heterodoxos españoles por Menéndez Pelayo. Es un historiador del siglo XVIII, más o menos, católico romano. En ese libro de la historia de los heterodoxos españoles están las correspondencias entre Servet y Calvino. Es una joya el libro. Entonces, esas correspondencias fueron conocidas. Lo que pasa es que uno no lo entiende así, pero fueron conocidas en España, en Francia, en Ginebra, en Basilea, fueron publicadas muchas de ellas. O sea, la producción literaria de Calvino se regó por Europa. O sea, eso no hay nada que hacer. Incluso Menéndez Pelayo hace una crítica a Calvino durísima, obviamente, porque él es católico romano, pero deja ver que en el siglo XVIII, 2 siglos después de Calvino, se conocían los libros y los escritos de Calvino de primera mano, o sea, como fuente primaria. ¿Qué quiero decir? Que las obras de Calvino se multiplicaron, o sea, se copiaron de una manera tan tremenda que el mundo católico romano la conocía. Aún el mundo católico romano sabía quién era Juan Calvino. Entonces, yo creo que como teólogo y en su producción literaria, pues hombre, el hombre se llevó a todos por delante. O sea, eso no hay nada que hacer. Entre compararlo con Zwinglio, no hay nada que hacer. Calvino algo? Para acabar, Pastor, y para acabar de completar, pues la Academia de Ginebra de 1559, pues termina de ajustar porque pues era casi una universidad. El próximo sábado que vamos a ver la vida de Calvino, tengo unos datos muy interesantes sobre la Academia de Ginebra y sobre cómo se estudiaba allí. Uno cree que ellos iban a estudiar era la Biblia y ya, o sea, la Biblia. No, mi hermano, esa gente estudiaba filosofía, estudiaba filología, o sea, una cantidad de cosas que uno dice, wow, o sea, eso tristemente hemos reducido la educación teológica, tristemente la hemos reducido solamente al campo religioso. Sí, lo que tenga que ver con la religión, pero no nos salimos de ahí, o sea, no revisamos otros pensamientos, el pensamiento político, el pensamiento filosófico, y lo hemos reducido al campo religioso. Lo que tenga que ver con religión es la teología, pero yo creo que la teología es mucho más. Y cuando veamos eso, nos vamos a dar cuenta de cómo la visión que ellos tenían del mundo, wow, traspasa nuestra visión. ¿Hubo alguna conexión entre Calvino y Zwinglio? Es decir, ¿tenemos referencias de conexiones entre Zwinglio y Calvino? Nada. No.
No, no creo que hayan conexiones por una sencilla razón, porque cuando muere Zwinglio, Calvino estaba en Francia y Calvino apenas, diría yo, estaba como en su proceso de investigar, leer, incluso no había sacado su primera obra literaria, que fue su comentario al De Clementia de Séneca, que fue en 1532. O sea que no creo que haya habido una correspondencia entre Zwinglio y Calvino o algo así. No, no creo. De más que obviamente sí se dio cuenta de su historia y de su vida en los acercamientos que tuvo con los teólogos suizos, obviamente. Quedó el nombre de Zwinglio, pero no que haya tenido un cruce, no. Luego de la muerte de Zwinglio se intentó unir, bueno, comentario. Luego de la muerte de Zwinglio se intentó unir luteranos y suizos en Wittenberg. Pasaron años debatiendo sobre sacramentos. Lutero participó incluso, pero no se llegó a nada. La tensión se mantuvo. Hubo más adelante otros encuentros de concordia, además de ese, comenta gente. Voy a buscar mi Sí, carrera. sí, 1572. Recuerden el coloquio de 1572 entre los teólogos luteranos y los teólogos suizos, pero ya los teólogos suizos tenían la influencia de Calvino para ese tiempo. En 1572 se les llamó reformados por primera vez a los teólogos suizos que guardaron una interpretación de la Cena del Señor diferente a la posición de Lutero. Por primera vez se les llamó reformados, que fue un intento de unificar a los dos bandos. 1572, ya habían muerto todos. Calvino, Lutero, Zwinglio, todos ya habían muerto. Y por primera vez se les llamó reformados. Ojo, el término reformados que utilizamos hoy nosotros se acotó por primera vez en 1572 en ese coloquio sobre la Cena del Señor. Se les llamó reformados a los que no aceptaron el punto de vista de los luteranos en ese momento. O sea que sí, hubo más coloquios, efectivamente. Algo que no sé si, no lo tocamos, pero lo mencionamos con Lutero y es importante que lo mencionemos aquí. Lutero mantuvo la idea de una unidad Estado-Iglesia, es decir, Lutero no desconectó eso. Ahora, ¿qué podemos decir de Zwinglio con respecto a este punto? Sí, en el caso de Zwinglio, parece ser que tenía la misma posición, digamos, de Lutero en ese aspecto. Incluso cuando se da el grupo de los hermanos suizos, que van a ser llamados despectivamente por Zwinglio anabautistas. Los hermanos suizos eran separatistas, o sea, ellos no estaban de acuerdo en que hubiese esa relación tan estrecha entre la iglesia y el Estado. Ellos van a ser separatistas. Zwinglio no los apoyó. O sea, Zwinglio no los apoyó ni en cuanto a su credobautismo, ni los apoyó en cuanto a una reforma un poco más radical, ni los apoyó en cuanto a su visión separatista de la iglesia y el Estado. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que Zwinglio seguía manteniendo una visión unificada entre la iglesia y el Estado. No por nada murió en batalla. O sea, el hecho de que Zwinglio haya hecho parte del ejército y haya salido a la guerra nos dice un poco de eso, ¿no? Es decir, no se mantuvo al margen, sino que por el contrario sostiene la visión unificada de la teocracia. Lo que tiene que ver con el Estado tiene que ver con la religión. Y aquí es un asunto de religión, entonces tiene que ver con el Estado. Y por eso la guerra, ¿no? Ahora, Lutero peleó guerras y no se involucró activamente en la guerra. ¿Cuál fue las razones por las que Zwinglio no se mantiene como pastor atendiendo a la iglesia, sino que va y se mete en la guerra a pelear? Mercenario, el espíritu mercenario. Es decir, los suizos tenían ese espíritu mercenario. Ellos estaban acostumbrados a pelear a sueldo y muy seguramente Zwinglio, culturalmente hablando, tenía eso. O sea, culturalmente para él era algo normal. Es decir, que el pueblo se involucrara en la guerra. O sea que eso no pasa en Lutero porque los mercenarios eran
suizos, o sea, de la Confederación Helvética. Entonces yo creo que esa es una razón por la cual él sí se involucró, porque era una costumbre mercenaria. ¿Quién sucede a Zwinglio en Zúrich? Va a ser un teólogo, ahorita mismo se me escapa el nombre de ese teólogo, lo tendría que buscar, porque cerca de los años 40 va a haber un grupo de teólogos suizos muy, muy importantes, muy representativos, liderados por Ecolampadio, pero no recuerdo exactamente ahora el nombre de ellos, son más de uno, no es uno solamente, son más de uno, son como unos 4 teólogos suizos importantes. Henry Bullinger. Bullinger. Ajá, Bullinger, ya, se me vino a la mente él y otros 2 hay por ahí. Henry Bullinger, incluso Calvino y Henry Bullinger eran súper amigos, y la hijastra de Calvino, Judith, parece que cae en adulterio, ¿no? En un pecado de inmoralidad sexual, y Calvino le pide a Henry Bullinger que lo ayude en el tema disciplinario porque Henry era pastor. Esa es una historia bien triste ahí de Calvino con su hijastra Judith, creo que llamaba, de un tema de inmoralidad sexual. Y es Bullinger el que la disciplina como pastor. Pregunta Oscar Llanes. ¿Cuál sería el apoyo bíblico para mantener la posición de unión Estado-Iglesia? Yo creo que refiriéndose a Lutero y a Zwinglio. La monarquía israelita. Si hay algún apoyo bíblico, pues es la monarquía israelita. O sea, la forma como Saúl, David, Salomón mantuvieron el reino nacional de Israel. Lo trataron de mantener unido con base en la ley de Jehová. Entonces, todo lo que pasaba. La teocracia medieval era una caricatura de eso. Era una caricatura. ¿Por qué era una caricatura? ¿Quién puede decir que en el periodo medieval la ley y el Estado estaban unidos si ni siquiera la ley se leía? O sea, era una caricatura de teocracia, y yo no diría que era una teocracia ley-Estado, sino clero y Estado. Lo que se llama clerocracia. Y es por eso que se dice que Calvino hizo un proceso entre la clerocracia y la democracia. Pero entonces esa es la base bíblica, es la teocracia israelita, pero vuelvo y digo, es una caricatura en el periodo medieval, porque por mucho que se le llame teocracia, no es lo mismo. Sí, es posible que también ahí el tema tradicional también jugara un juego, pues porque en el caso de Lutero, y lo mismo sucedió en Zwinglio, sus movimientos reformadores estuvieron muy ligados al esfuerzo político y al apoyo político que se les dio, al apoyo de los gobernantes. Entonces, desligar la iglesia o tener un pensamiento, si no te lo imaginabas comenzando a debatir, mira, vamos a establecer una diferencia aquí porque hubiese sido en ese momento estratégicamente incorrecto. Pues entonces tus pensamientos como humanos no iban a ir a algo que los limitara hacia eso. Bueno, yo creo que no tenemos más preguntas. ¿Tienes algo que agregar? No, pastor, no, todo está bien. Ok, excelente. Entonces, nos vemos la semana que viene. Bueno. ¿Queda una o cuántas quedan? Habíamos hablado de 5 y creo que esta es la tercera, ¿no? Nos quedan 2. Sí, nos quedan 2. Perfecto. Ok, Acabamos. oramos entonces. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado en esta mañana. Gracias por la vida de mi hermano Alejandro. Gracias por los hermanos que tuvieron el privilegio, Señor, de estar conectados en este tiempo. Estamos agradecidos contigo. Te pedimos entonces que tú permitas que sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra y que esto permita que nosotros honremos más a Cristo como nuestro Señor, Padre. Estamos delante de ti y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Entonces nos vemos la semana que viene. Bendiciones.